Hola, ¿qué tal amigos de Meridiano Topografía? Bienvenidos a un tutorial más sobre curvas circulares simples. El día de hoy vamos a reforzar el tema y el concepto que vimos en el video anterior, en el cual dejamos un ejercicio para realizar el análisis respectivo y para realizar cada uno de los cálculos de los elementos geométricos. Meridiano Topografía, empecemos. Bueno, el ejercicio nos dice como tal que debemos dibujar el alineamiento, calcular todos los elementos geométricos, realizar la cartera de flexión y calcular las respectivas abscisas. Para este ejercicio nos dieron el BOP, el PI, el PI2 y el EOP, las coordenadas correspondientes de la norte y la este. Además a eso, el ejercicio nos dice que nos dan una pendiente longitudinal del 10% y un dato que es súper importante, que es una carretera secundaria. En base a estos datos, vamos aquí a aprender el laser point. En base a que es una carretera secundaria y que es el 10%, ya tenemos la información necesaria para ver qué velocidad tiene que tener este ejercicio, para observar la velocidad de diseño, el peralte máximo, el coeficiente de fricción transversal, el terreno y el ancho de la calzada. Entonces empecemos, vamos a observar las tablas correspondientes. En esta tabla podemos observar, en la primera tabla, tenemos una pendiente longitudinal superior al 8%, por lo tanto el terreno es escarpado. Además a eso, como sabemos que el terreno es escarpado y que es una carretera secundaria, vamos a esta tabla. Bueno, todas estas tablas se encuentran en el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS correspondiente al año 2008. Entonces, sabemos que es terreno escarpado porque la pendiente longitudinal es de 10%. Como sabemos que es terreno escarpado, nos ubicamos acá donde dice que es carretera secundaria escarpado. Nos dice, nos dirigimos a esta tabla donde dice que es vía secundaria, terreno escarpado, por lo tanto la velocidad de diseño puede ser de 40, 50 o 60 km por hora. Además a eso, en esta tabla podemos observar el ancho de la calzada total. Como es una vía secundaria y el terreno es escarpado, vamos a tomar una velocidad de diseño de 50 km por hora. El ancho de la calzada va a ser de 6.60 metros. Entonces nos devolvemos a anotar lo que hemos encontrado basados en la tabla. Entonces tenemos que el ancho de la calzada es de 6.60 metros. Tenemos que es una velocidad de 50 kilómetros por hora y es un terreno escarpado. Como tenemos la velocidad de diseño que es de 50 km por hora y sabemos que el terreno es escarpado, volvemos a la tabla donde podemos observar dos tablas que es de acuerdo al peralte máximo. Ya vamos a recordar de nuevo que cuando es una vía primaria y secundaria el peralte máximo es del 8% y cuando es una vía terciaria el peralte máximo es del 6%. El Manual de Diseño Geométrico del INVIAS ha clasificado las vías secundarias y primarias en una sola tabla y las vías terciarias en otra tabla. Entonces, como tenemos una velocidad de 50 km por hora, observamos que el peralte máximo es del 8% y que el coeficiente de fricción transversal es del 0.19. Entonces vamos a anotar esos datos. El peralte máximo es del 8% porque es una vía secundaria y el FT máximo es de 0.19. Entonces ya tenemos los elementos principales para iniciar a calcular los elementos geométricos. Pero lo primero que vamos a hacer es calcular los azimuths correspondientes entre el BOP y PI, entre PI1 y PI número 2, entre PI número 2 y EOP, para calcular los correspondientes. Con la información que hemos obtenido vamos a realizar el cálculo del radio mínimo. Este radio mínimo es el parámetro que nos indica cuál es el límite mínimo para establecer el radio entre las dos curvas que vamos a diseñar. Entonces, radio mínimo es igual a la velocidad al cuadrado, que en este caso tomamos 50 al cuadrado por la tabla, sobre la constante de 127 por el peralte máximo que en la tabla vemos que fue del 8%, más el coeficiente de fricción transversal que fue de 0.19,
Eso nos da el radio mínimo. Al calcularlo nos da 72.908 metros, aproximadamente 73 metros. Basados en este radio mínimo podemos empezar a calcular los elementos geométricos de la curva. Pero primero que todo tenemos que calcular el azimut entre BOP y PI1, entre PI1 número 1 y PI número 2, para poder calcular los ángulos de deflexión, y entre PI número 2 y EOP. Entonces calculemos el azimut entre BOP y PI1. Entonces azimut entre BOP y PI número 1. Entonces esto es igual a Pol. Esta función la vamos a escribir tal cual en la calculadora. Pol, abrimos paréntesis, de la norte 2, que sería 945.288 menos la norte 1, 1054.299 menos la norte 2. Vamos a hacer una aclaración. Cuando la Y, el ángulo nos aparece negativo, lo que tenemos que hacer es coger 360 grados y restar ese ángulo negativo, y automáticamente tenemos el azimut. Si el ángulo nos sale positivo, directamente ese es el azimut. El valor de X nos da 77.083 metros, y el valor de Y nos da 135 grados, es azimut, 13 minutos 1.45 segundos. El azimut de Y es 135 grados 13 minutos 1.45 segundos. Ahora procedemos a calcular el otro azimut entre PI número 1 y PI número 2. Entonces tenemos Pol, PI número 1, norte 2, no, norte 1, coma este 2, menos este 1, tenemos el ángulo en X, la distancia en X y el ángulo en Y. Entonces tenemos que la distancia es igual a 222.134 metros, y el ángulo es de 90 grados, 57 minutos 46.47 segundos. Vamos a calcular ahora el azimut entre PI número 2 y OP. Entonces azimut menos este 2 Entonces, para este tenemos que el azimut es igual a 125 grados 50 minutos 36.62 segundos, y la distancia es igual a 87.311 metros. Estos son los elementos principales para proceder a realizar los cálculos de diseño geométrico y para establecer los ángulos de deflexión. Entonces vamos a realizar los ángulos de deflexión. Primero que todo, lo que tenemos que hacer es realizar el dibujo a escala. Tenemos la norte, tenemos los azimut y procedemos a dibujar. Entonces, de BOP a PI, es el azimut, aquí, azimut, y este azimut desde 135 grados, 13 minutos, 1.45 segundos,
Tenemos este otro azimut que hallamos y este último azimut que hallamos. El siguiente azimut que encontramos fue de 90 grados, 57 minutos, 46.47 segundos. Y este azimut que fue de 125 grados, 50 minutos, 36.62 segundos. Ok, entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos para calcular este ángulo de deflexión? Pues fácil. Acá tenemos, vamos a cambiar acá, tenemos la proyección de esta línea que baja así, Entonces, por lo tanto, ese azimut que observamos acá es el mismo que se forma acá, el mismo ángulo. Entonces, tenemos dos ángulos. Tenemos este ángulo del azimut de BOP a PI1 y tenemos este azimut de PI a PI número 2. Entonces, para calcularlo, lo único que tenemos que hacer es restar esos dos ángulos y automáticamente, obtenemos el ángulo de deflexión número 1 y el ángulo de deflexión número 2. Entonces, el ángulo de deflexión número 1 y el ángulo de deflexión número 2. Entonces, el ángulo de deflexión número 1 va a ser igual a 135 grados, 13 minutos, 1.45 segundos, menos 90 grados, 57 minutos, 46.47 segundos. Entonces delta 1 va a ser igual a 44 grados, 15 minutos, 14.98 segundos. Y el delta número 2, que va a ser igual al azimut entre PI3 y EOP, PI2 y EOP, que sería 125 grados, 56 minutos, 50 minutos, 36.62 segundos, menos 90 grados, 57 minutos, 46.47 segundos. Y el delta número 2 a 34 grados, 52 minutos, 50.15 segundos. 50.15 segundos. Entonces, hemos obtenido la información correspondiente de los ángulos de deflexión. A continuación, vamos a realizar los cálculos de diseño geométrico para la curva número 1. Entonces, para el diseño y los cálculos de los elementos geométricos de la curva número 1, el radio seleccionado número 1 que decidió tomar va a ser de 80 metros. Y el delta número 1, 4 grados, 15 minutos, 14.98 segundos. 44 grados, 15 minutos, 14.98 segundos. 98 segundos. Entonces, con estos dos datos que obtenemos, podemos proceder a calcular el grado de curvatura número 1. Entonces, el grado de curvatura es igual a 180 por S, que para este caso, como el radio está entre 60 y 100, entonces la S va a ser igual a 10 metros. Vamos a recordar ese parámetro. Acá lo tenemos, sistema arcogrado. Cuando el radio es menor a 60, S es igual a 5. Cuando el radio está entre 60 y 100, es igual a 10. Y cuando es mayor a 100, es igual a 20. Entonces, ya bien, recordando ese parámetro, entonces 180 por 10 sobre pi por el radio seleccionado, que es igual a 80. Tenemos el grado de curvatura número 1. Vamos a recordar esa fórmula. Grado de curvatura es igual a 180 por S sobre pi por R. Y realizamos el respectivo cálculo. 180 por 10 sobre pi por 80. Tenemos un grado de curvatura de
7 grados, 9 minutos, 43.1 segundos. Como ya hemos obtenido el grado de curvatura, podemos proceder a calcular la longitud de la curva. Entonces, la longitud de la curva número 1 va a ser igual, vamos a recordar la fórmula. Dice que la longitud de la curva es igual a S por el ángulo de flexión sobre el grado de curvatura. Entonces, S es igual a 10 por el ángulo de flexión, que es 44 grados, 15 minutos, 14.98 segundos, sobre el grado de curvatura, que es 7 grados, 9 minutos, 43.1 segundos. Entonces ahí obtenemos la longitud de la curva. Vamos a hacer la respectiva operación. Nos da una distancia total de 61.790 metros. Ya hemos obtenido la longitud de la curva número 1. El siguiente dato a calcular es la tangente número 1. Entonces vamos a recordar la fórmula de la tangente. La fórmula de la tangente nos dice que es radio por la tangente del ángulo de flexión sobre 2. La tangente, el radio seleccionado es 80 metros por la tangente del ángulo de flexión, que es 44 grados, 15 minutos, 14.98 segundos sobre 2. Nos da una tangente de 32.529 metros. Ya hemos calculado el radio, tangente número 1, longitud de curva número 1. El siguiente paso a proceder es a calcular las abscisas correspondientes al PC, que PC es el punto donde inicia la curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular ese PC? Para calcular ese PC tenemos que tener en cuenta la distancia que hay entre el EOP y el PI número 1, y a esa distancia le vamos a restar la tangente número 1 que hemos calculado. Vamos a retroceder para ver la distancia entre el BOP y el PI número 1. Esa distancia fue de 77.083 metros. 77.083 metros menos la tangente, que fue de 32.529 metros. Y ahí obtenemos la abscisa del PC. Entonces, 77.083 metros menos 32.529 nos da 44.554 metros. Vamos a calcular la abscisa del PT, que es así, es más fácil. Entonces, cogemos la abscisa del PC, 44.554 metros, y le sumamos la longitud de la curva número 1, la longitud de la curva que fue de 61.790 metros, y ahí tenemos la abscisa del PT, que sería 44.554 más 61.790 metros. Tenemos la abscisa del PC, sería la 106.344 metros. Entonces vamos a organizar. PC es igual al kilómetro 0 más 044.554 metros. Y la del PT, la abscisa estaría en el kilómetro 0 más 106.344 metros. Ya hemos calculado cada uno de los elementos geométricos para la curva número 1. Como podemos observar, es un ejercicio supremamente fácil. Hay que tener en cuenta que cada una de las tablas que nos da el manual de diseño geométrico, hay que saber aplicar las fórmulas. Esto no se trata de aprenderse las fórmulas, porque de nada serviría aprendiendo las fórmulas y no saber aplicarlas. Entonces es un ejercicio en el cual hay que tener orden
y con un poco de orden se van desarrollando, se va desenglosando cada una de las cosas y se va calculando. Vamos a calcular los elementos de la curva número 2. Para la curva número 2 vamos a establecer un radio de 100 metros. Ya hemos calculado el ángulo de deflexión, que fue de 34 grados, 52 minutos, 50.15 segundos. Vamos a recordar que sí hemos calculado este ángulo de deflexión número 2, por si ya se olvidaron. Ángulo de deflexión número 2, 34 grados, 52 minutos, 50.15 segundos. Ok, este ángulo, vamos a señalarlo, es este. Y el número 1, que es este. Bueno. Empecemos a calcular los elementos geométricos. Entonces, grado de curvatura número 2. Tenemos la curvatura número 2 es igual a 180 por S, como en este caso el radio se encuentra entre 60 y S, vamos a coger una S de 10 metros por 10 sobre pi por el radio seleccionado, que es de 100. Ahí automáticamente obtenemos el grado de curvatura. Entonces 180 por 10 sobre pi por 100. Tenemos un grado de curvatura de 5 grados, 43 minutos, 46.48 segundos. Ya hemos obtenido ese grado de curvatura, por lo tanto podemos calcular la longitud de curva número 2. Entonces la longitud de curva número 2 va a ser igual. Vamos a recordar de nuevo la fórmula por si la hemos olvidado, que es S por el ángulo de deflexión sobre el grado de curvatura. S es igual a 10 por el ángulo de deflexión, que es de 34 grados, 52 minutos, 50.15 segundos, sobre el grado de curvatura, que es 5 grados, 43 minutos, 46.48 segundos, y al realizar la operación automáticamente obtenemos la longitud de curva número 2. Nos da una longitud de curva de 60.878 metros y podemos proceder a calcular la tangente número 2. La tangente número 2 viene dada, vamos a recordar la fórmula de nuevo. La tangente viene dada por el radio seleccionado por la tangente de delta medios. Entonces el radio seleccionado es 100 por la tangente del ángulo de deflexión, que es 34 grados, 52 minutos, 50.15 segundos, sobre delta medios. Entonces vamos a calcular esta tangente. 100 por la tangente de 34 grados, 52 minutos, 50.15 segundos sobre 2. Tenemos que la tangente número 2 nos da 31.415 metros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Procedemos a calcular el PC número 2. Entonces, ¿cómo calculamos ese PC número 2? Fácil, igualmente como calculamos el PC número 1. Para este caso, tomamos la distancia total que hay entre PI número 1 y PI número 2. Vamos a observar esta distancia. Esta distancia que nos dio fue de 222.134 metros. 222.134 metros menos la suma de las dos tangentes, tangente número 2 que fue de 31.415 metros, más la tangente número 1 que fue de 32.529 metros,
más la abscisa del PT número 2, que fue de 106.344. 106.344 metros. Ahí obtenemos la abscisa del PC número 2. Nos dan la abscisa 264.534 metros. Entonces tenemos el PC número 2. El PC número 2 lo encontramos en la abscisa 264.534 metros. A continuación procedemos a calcular el PT número 2, que es más fácil porque el PT número 2 es igual a 264.534 metros más la longitud de curva número 2, que fue de 60.878 metros. El PT número 2 va a ser igual a 264.534 más 60.878. Eso nos da que el PT está en la abscisa número 2, 325.412 metros. Entonces tenemos que el PC número 2 está en la abscisa K0 más 264.534 metros y el PT número 2 está en la abscisa K0 más 325.412 metros. Y ya hemos calculado el primer punto que nos decía calcular todos los elementos geométricos, ya lo hemos calculado, y las respectivas abscisas. Ahora lo que queda por calcular es la cartera de deflexión. Bueno, vamos a realizar el siguiente punto donde tenemos que realizar la cartera de deflexión de la curva número 1, la cartera respectiva. Entonces, hemos calculado el PC número 1 que está ubicado en el K0 más 044.554 y el PT2 que está ubicado en la abscisa 106.344. Entonces la cartera va a quedar de la siguiente forma: punto, abscisa y ángulo de flexión. Tomamos abscisas enteras cada 10, del 44 sigue la 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Para poder calcular la deflexión por metro hay una fórmula que dice que deflexión por metro es igual a grado de curvatura sobre 2 por S. En este caso este es el grado de curvatura correspondiente a la curva número 1. Vamos a enseñar una mal llamada perrada topográfica, que es súper buena para agilizar el cálculo del ángulo de flexión. Entonces vamos a hacer lo siguiente: ingresamos el grado de curvatura, 7 grados, 9 minutos, 43.1 segundos, sobre 2 por el S, 10. Eso nos da 0 grados, 21 minutos, 29.16 segundos. Vamos a guardar esto en una variable, damos Shift, STO y damos A. Hemos guardado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es dar alfa A. Esto lo multiplicamos por la abscisa del PC1, la vamos a colocar negativa, 44.554, y le sumamos la abscisa siguiente, 50, y cerramos. Y obtenemos el grado de flexión número 1, que es un grado 57.074 segundos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cambiar este 50 por 60 y obtenemos la siguiente grado de flexión, que es 5 grados 31 minutos 52.29 segundos. Seguimos con la siguiente de deflexión, 9 grados 6 minutos 43.84. Seguimos con la 80. Obtenemos que es 12 grados 42 minutos 35.39 segundos, y así sucesivamente. Vamos a hacerlo con la última, que es la 106.344. eso nos da igual a 22 grados 7 minutos 36.89 segundos. ¿Cómo comprobamos si el ángulo de flexión es el correcto al final? Entonces nos dicen que el PT2, el que nos da este ángulo de flexión, es delta medio. Si multiplicamos por 2,
nos tiene que dar un ángulo parecidísimo al del azimut. Nos dio 44 grados, 15 minutos, 13.77 segundos. Y tenemos que el ángulo del azimut número 1 no es el ángulo del azimut. Rectifico, nos tiene que dar parecidísimo al ángulo de flexión calculado. Como podemos observar, nos dio 44 grados 15 minutos 14.98, que nos dio 44 grados 15 minutos 13.77 segundos, lo que quiere decir que está bien calculada la cartera de deflexión. Vamos a calcular la segunda cartera de deflexión para la curva número 2. Esta cartera de deflexión es para... Vamos a calcular la segunda cartera de flexión. Esta cartera de flexión es para localizar en campo. Entonces, igualmente, 5 grados, es el grado de curvatura número 2, 43 minutos, 46.48 segundos, sobre 2 por 10. Nos da igual, guardamos una variable, shift, STO, A, ok, borramos, damos alfa, A, multiplicamos y recordamos que esta pirrada topográfica nos ahorra muchísimo trabajo. Menos 264.534 más 270. Cerramos y obtenemos el primer ángulo de flexión, 1 grado 33 minutos 57.22. Proseguimos con el siguiente. Observamos que es el mismo que está aquí en la tabla. Seguimos con el 290. Y así sucesivamente vamos a calcular el último, que fue de 320, la última abscisa, el último grado de flexión. 412 nos da 17 grados 26 minutos 24.94 segundos. Vamos a comprobar si nos quedó bien. Multiplicamos por 2 y nos tiene que dar muy parecido al delta del ángulo de flexión PT2. Entonces, ese ángulo de flexión número 2 nos dio 34 grados 52 minutos 50.15, y al hacer la comprobación, efectivamente 34 grados 52 minutos 49.88 segundos, lo que quiere decir que la cartera de flexión está bien calculada. Bueno, muchachos, ya hemos terminado de calcular todo el ejercicio. Como podemos observar, no es un ejercicio nada complicado, es de llevar un orden específico. Gracias y suscríbete si te gustó el canal. Sigue en Meridiano Topografía, que vamos a seguir subiendo más tutoriales y más videos relacionados con la topografía.